Hola Simanautas, mi nombre es Pedro, bienvenido a Pexi. En el video de hoy vamos a hablar sobre los diagramas de caja. Los diagramas de caja son un excelente complemento de los histogramas, ya que los histogramas tienen una desventaja, que no permiten analizar subgrupos. Así que por favor quédate y averígualo. Hola Simanautas, soy Pedro. Aunque el histograma es una herramienta fundamental para analizar el desempeño de un proceso, tiene algunas limitaciones. No considera el tiempo en el que se obtuvieron los datos, por lo tanto, con el histograma es difícil detectar tendencias que ocurren a través del tiempo. Por tal razón, no ayuda a estudiar la estabilidad del proceso en el tiempo, lo cual se analiza por medio de las gráficas de control. No es la técnica más apropiada para comparar de manera práctica varios procesos o grupos de datos. En esos casos, el diagrama de caja o la gráfica de medias son más apropiados. Vamos a hablar ahora de las medidas de forma. Estas nos van a ayudar a explicar el diagrama de caja o box plot. Un aspecto relevante en el análisis de un conjunto de datos o una variable es estudiar la forma de su distribución. Las mediciones de forma, como sesgo y kurtosis, parten del hecho de que el tipo de distribución que se da con mayor frecuencia es la forma de campana, con características similares a la distribución normal. Es frecuente que cuando la distribución no es de ese tipo, sea la señal de un hecho importante que está ocurriendo en el proceso y que tiene un efecto negativo en la calidad. Vamos a hablar del sesgo o coeficiente de asimetría, skewness en inglés. El sesgo mide si la cola de la distribución es más larga hacia la derecha o la izquierda, es decir, qué tan ladeada o asimétrica pudiera estar la curva de la distribución de datos. Vamos a llamar a la región que está a la derecha de la moda cola derecha y a la región que está a la izquierda de la moda cola izquierda. Entonces, en función de la distribución de los datos, la curva puede ser simétrica. En ese caso, la media, la mediana y la moda son iguales. Cuando la curva es asimétrica hacia la izquierda, la moda es mayor que la media y la mediana. Y cuando la curva es asimétrica hacia la derecha, la moda es menor que la mediana y la media. El sesgo o coeficiente de asimetría es 0 cuando la distribución es simétrica. Positivo cuando existe asimetría a la derecha y negativo cuando existe asimetría a la izquierda. Hay diferentes formas de calcular el sesgo o coeficiente de asimetría. Para este video nos vamos a valer de las funciones en Excel. Los ingresos salariales, por ejemplo, tienen un sesgo o asimetría hacia la derecha, ya que tienen una cola derecha larga. Ahora hablemos de la kurtosis. La kurtosis es un estadístico que mide qué tan elevada o plana, en otras palabras, achatada puntiaguda, es la curva de la distribución de unos datos respecto a la distribución normal. Cuando la dispersión de los datos con respecto a la media es pequeña, es decir, los datos están alrededor muy cercanos a la media, se llama distribución leptocúrtica y es lo que se llama distribución elevada o puntiaguda. Cuando la dispersión de los datos es moderada, se llama distribución mesocúrtica. Cuando la curva es achatada o plana, es decir, hay una gran dispersión de los datos con respecto a la media, la distribución se llama platicúrtica. Si el signo de la kurtosis es positivo, indica que la curva de la distribución de los datos es más empinada o alta.
en el centro y con colas relativamente largas. Ambos aspectos se refieren a la distribución normal, pero si el signo es negativo, se tendrá una curva más aplanada y con colas más cortas con respecto a la normalidad. Hay diferentes formas para calcular la kurtosis. Nosotros nos apoyaremos en las funciones de Excel. Ya hablamos sobre las medidas de forma, el sesgo y la kurtosis. La media, la moda y la mediana son medidas de localización. Pero tenemos otro tipo de medida de localización que se llama cuantile. Los cuantiles dividen un conjunto de datos ordenados en cierto número de grupos o partes que contienen la misma cantidad de datos. Por ejemplo, si los datos ordenados se dividen en 3 partes, entonces los correspondientes cuantiles se le conoce como terciles. Pero si se dividen en 4 grupos, tendremos los cuartiles, como ven en la imagen. En 5 partes serán los quintiles. Si la división es en 10 partes, tendremos los deciles. Y por último, si la división se hace en grupos de 100, se tendrán los percentiles. Bien, visto las medidas de forma y los cuantiles, ahora procederemos a explicar el diagrama de caja o box plot. El diagrama de cajas, también llamado caja y bigotes o box plot, es otra herramienta para describir el comportamiento de los datos y es de suma utilidad para comparar procesos, tratamientos y en general para hacer análisis por estratos, lotes, proveedores, turnos, entre otros. El diagrama de caja se basa en los cuartiles y divide los datos ordenados en 4 grupos que contiene cada uno 25% de las mediciones. De esta forma, es posible visualizar dónde termina de acumularse el 25% de los datos menores y a partir donde se localiza el 25% de los datos mayores. Entre estos dos cuartiles se ubica el 50% de los datos, o es lo mismo decir la mediana, que están al centro. Puede tener forma horizontal, como se muestra en la figura, o también es posible poner en forma vertical la escala y desplegar el diagrama en esa misma orientación. Un diagrama de caja se caracteriza por un rango intercuartílico, que es el tercer cuartil menos el primero. Esto describe el ancho de la caja en forma horizontal o la altura en forma vertical. Los límites admisibles inferior y superior, LI y LS, para identificar los valores extremos. LI, que sería el mínimo, sería igual a Q1 menos 1.5 veces el rango intercuartílico. LS, o el límite máximo, sería igual a Q3 más 1.5 veces el rango intercuartílico. Y Q2, que ya sabemos que es la mediana, es decir, el 50% de los valores. Es interesante interpretar el diagrama de caja para obtener buenas conclusiones. De acuerdo con la manera en que se construyó este diagrama, en su interpretación se debe hacer énfasis en lo siguiente. El largo del diagrama, que incluye el rectángulo más ambos brazos o bigotes, el cual indica una medida de la variación de los datos y resulta de gran utilidad sobre todo para comparar la variación entre los procesos, tratamientos, lotes o turnos de trabajo o de producción. En general, entre más largo sea un diagrama, indicará una mayor variación de los datos correspondientes. Continuando con la interpretación del diagrama de caja, la parte central del diagrama indica la tendencia central de los datos, por lo que también ayudará a comparar 2 o más procesos, máquinas, lotes o turnos en cuanto a su tendencia central.
El rango intercuartílico representa la dispersión de los datos, es decir, la variabilidad. Un rango más amplio quiere decir que los datos estarán más dispersos. Un rango menos amplio indica que los datos están más próximos. Si la mediana, Q2, se sitúa en el centro de la caja, entonces la distribución es simétrica. Y eso quiere decir que la media, la mediana y la moda coinciden. Si la mediana corta la caja en dos lados desiguales, se tienen asimetría positiva o sesgada a la derecha si la parte más larga de la caja es la parte derecha de la mediana, o superior en forma vertical del diagrama de cajas. Los datos se concentran en la parte izquierda o inferior de la distribución. La media suele ser mayor que la mediana. Asimetría negativa o sesgada a la izquierda si la parte más larga es la parte izquierda de la mediana, o inferior en forma vertical del diagrama de caja. Los datos se concentran en la parte derecha o superior de la distribución. La media suele ser menor que la mediana. En caso de que el diagrama esté basado en una cantidad suficiente de datos, por ejemplo 17 como mínimo, es necesario ver si hay datos fuera de las barreras interiores, marcados con un punto, ya que entre más alejado esté un dato del final del brazo o del bigote, será señal de que probablemente sea un dato atípico. Si los datos caen más allá de las barreras exteriores, prácticamente es un hecho que tales datos son atípicos o aberrantes, en inglés outliers. Estos datos o valores atípicos tienen que ser estudiados con cuidado. Tienen que verificarse si es producto de una causa especial. Y en función de eso, analizar si se eliminan de la muestra o se quedan. Como en clases anteriores, vamos a explicar lo que hemos visto con un ejercicio. El ejercicio es el siguiente. El jefe de contabilidad debe entregar el reporte de cierre al final de cada mes. Se tiene la información de los tiempos de entrega de los últimos 20 meses. Estos son los resultados en días. El tiempo de entrega comienza a contar desde el primer día del mes, luego del día 30 del mes anterior. El ejercicio pide determinar o hacer un histograma de frecuencia, determinar el coeficiente de asimetría y kurtosis, calcular el percentil P15, P50, P85, cuartiles Q1, Q2, Q3 y deciles D1, D5 y D7, además de hacer un diagrama de cajas general. Vamos a resolver el ejercicio. Previamente ya he ordenado los datos de las 20 mediciones. Voy a aprovechar la oportunidad para enseñarles otra forma de hacer histogramas con Excel. Esto lo incorporan las nuevas versiones. Nos paramos en cualquier celda, vamos a insertar gráficos, todos los gráficos, y aparece la nueva opción de histogramas. Seleccionamos histogramas, le damos OK. Como pueden ver, tengo un nuevo histograma. Vamos a acomodarlo. Aprovechamos de cambiar el título. Tiempo de entregas en días. El problema que encuentro yo con esta opción para hacer histogramas es que no puedo manipular las clases, o no he encontrado la forma. Si hay alguien que conozca la manera de hacerlo, por favor me deja el comentario. Y por lo tanto no puedo hacer un zoom in o un zoom out para
ver cuál es la mejor forma o cuál es la forma que mejor se adapta a los datos. Entonces voy a continuar haciendo un histograma utilizando una tabla dinámica, como vimos en videos anteriores, el cual se los dejo el enlace arriba para que lo puedan ver. Entonces selecciono una celda de mi tabla, le doy insertar tabla dinámica, le digo que la voy a colocar en la misma hoja. Vamos a colocar la tabla por aquí, le doy enter y le doy ok. Entonces recuerden, voy a colocar el tiempo de entrega en las filas y el tiempo de entrega lo voy a colocar en el campo de valores. Voy a configurar el campo, en vez de sumar, que cuente. Y ya aquí puedo utilizar la función dando clic derecho, la función group o grupo o agrupar, y con ello puedo manipular los intervalos de clase. Vamos a colocar un intervalo de clase de 0.5, le doy ok. Bien, entonces ahora voy a graficarlo, le doy insertar un gráfico de barras y ahí ya tengo un histograma, y aquí ya tengo un histograma donde puedo apreciar mejor la forma en que se distribuyen los datos. Aprovechamos, cambiamos el nombre, el título del histograma, tiempo de entregas en días. Bien, vamos a quitarle la leyenda. Una forma en la cual podemos apreciar mejor la forma de la distribución de los datos es utilizar la línea de tendencia que nos proporciona Excel. Entonces para eso nos paramos en una barra, clic derecho, agregamos la línea de tendencia. A medida que yo voy aumentando los grados, la curva se va adaptando mejor a los datos. Entonces verifiquemos con un polinomio de grado 3, veamos grado 4. Me parece que esta es la que mejor se adapta a la curva. Para una distribución de grado 4, vean que la curva tiene forma de campana. Veamos qué nos dicen los parámetros de la curva. Calculemos la moda con la función moda que nos proporciona Excel. Seleccionamos los datos de la tabla. Y cerramos paréntesis. Igual hacemos con la mediana. Y calculamos la media o el promedio. Entonces vean que la media y la mediana son iguales. La única que es ligeramente diferente es la media. Entonces la distribución de datos no es simétrica, ya que la moda, la mediana son iguales, más la media no. Entonces veamos qué nos dice el coeficiente asimétrico, para ver si es una distribución sesgada a la derecha o hacia la izquierda.
usamos la función que nos proporciona Excel, seleccionamos los datos y cerramos paréntesis. Nos dio positivo, quiere decir que la distribución, o mejor dicho, la forma de la distribución de los datos es sesgada hacia la derecha. Ahora calculamos la kurtosis. Y la kurtosis es positiva. Podemos utilizar la función if para ser más productivo en el análisis de los datos. Entonces, si esta celda es igual a 0, entonces la distribución de los datos es simétrica. De lo contrario, si este valor es mayor a 0, entonces es asimétrica a la derecha. De lo contrario, es asimétrica a la izquierda. Cerramos paréntesis. Y cerramos paréntesis. Ok, entonces, como es mayor que 0, la distribución o la forma de la distribución de los datos es asimétrica a la derecha. Con la kurtosis podemos hacer lo mismo, con la función si este valor es mayor a 0, entonces la dispersión es pequeña, y cuando la dispersión es pequeña, la curva tiende a ser puntiaguda. De lo contrario, es aplanada. Damos paréntesis. Ok. Entonces, como vemos en resumen, entonces la moda y la mediana son iguales, la media es diferente, por lo tanto la distribución no es simétrica. Calculamos el coeficiente asimétrico, es mayor que 0, entonces hay asimetría hacia la derecha. La kurtosis es positiva, entonces puntiaguda. Ahora vamos a calcular los cuartiles. Usamos la función cuartil de Excel. Seleccionamos los datos y le indicamos que vamos a calcular el cuartil 1. Para calcular el cuartil 2 hacemos lo mismo. Decimos que es el cuartil 2. Y calculamos el cuartil 3.
Recuerden que el cuartil lo que nos está indicando es que por ejemplo, el cuartil 1 lo que nos indica es que el 25% de los datos están por debajo de 11.25. El Q2, que es la mediana, 11.6, nos dice que el 50% de los datos están por debajo de 11.6, y el Q3 nos dice que el 75% de los datos está por debajo de 11.78 días. Antes de calcular los deciles, vamos a calcular los percentiles. Entonces decimos igual al percentil Aquí podemos hacer un truco. En vez de indicarle aquí cuál es el percentil, lo que puedo indicarle es la celda, y con eso entonces yo puedo jugar para calcular otros percentiles. Entonces selecciono esta celda para decirle cuál percentil es el que va a calcular y le doy enter. Entonces nos quiere decir que el percentil 15 es 10.99. Luego, para el percentil 50, que tiene que ser igual a la mediana, hacemos lo mismo. Seleccionamos, hacemos el mismo truco. Seleccionamos la celda donde está el 50%, 11.6, y vean que eso coincide exactamente con la mediana. Y hacemos lo mismo con el percentil 85. Colocamos una coma y seleccionamos la celda donde está el 85% y cerramos el paréntesis. Entonces nos quiere decir que el 15% de los datos están por debajo de 10.99, el 50% de los datos está por debajo de los 11.6 y el 85% de los datos está por debajo de 12.03. Para calcular los deciles tenemos que igual usar la función percentil, pero con una pequeña variación. Vamos a dividir, como vamos a calcular el decil 1, entonces vamos a dividir 1 entre 10. Para calcular el D5, la misma situación. Usamos la función percentil.
coma, y vamos a seleccionar, vamos a usar el truco de la celda. Esta la vamos a dividir entre 10, y para el decil 7 lo mismo. Coma, y lo divido entre 10. Ok, entonces aquí tenemos que el decil 1 es 10.89, decil 5 es 11.6 y el decil 7 son 11.7. Bien, ahora vamos a hacer el diagrama de caja, pero antes de hacer el diagrama de caja vamos a calcular sus parámetros. Primero IQR, sabemos que IQR es la diferencia entre Q3 menos Q1. Eso nos da 0.52. El límite inferior va a ser igual a Q1 menos 1.5 por IQR 10.46, y el límite superior va a ser igual a Q3 más 1.5 por IQR. Para hacer el diagrama de caja vamos a utilizar una nueva herramienta que viene ya con las nuevas versiones de Excel. Entonces lo que hacemos es seleccionar el rango de valores, vamos a seleccionar gráficos y vamos a seleccionar el diagrama de caja y bigotes. Y ya aquí tenemos nuestro gráfico, vamos a bajarlo. Entonces colocamos el título, tiempo de entregas, días. Vamos a agrandarlo un poco. Lo que podemos concluir de este gráfico primero es que tiene un valor atípico que deberíamos revisar si es por una causa especial, y si esa causa especial se puede eliminar. Por otro lado, la media y la mediana casi son iguales, lo cual nos puede hacer intuir que la distribución es simétrica. Sin embargo, pueden apreciar de que el límite superior está muy pegado a la caja, lo cual nos indica que es una distribución asimétrica hacia la derecha, ya que como lo demuestran los datos, la media es superior a la mediana. Vamos a hacer ahora un diagrama de caja para dos grupos de datos. Entonces seleccionamos los datos aquí, le decimos insertar gráfico y seleccionamos el diagrama de caja y bigotes.
y lo vamos a mover a esta zona. Y aquí esta es la ventaja que siempre va a tener el diagrama de caja con respecto al histograma, que vamos a poder analizar dos grupos de datos simultáneamente. Entonces aquí tenemos el diagrama de caja para cada periodo, siendo la caja azul el periodo 1 y la naranja el periodo 2. Vamos a hacer un zoom para analizar mejor el detalle. Como la media del periodo 2 es mayor que la mediana, entonces la forma de la distribución de los datos en el periodo 2 es asimétrica hacia la derecha. Y por el ancho de las cajas podemos concluir también que la dispersión de los datos en el periodo 2 es más grande que en el periodo 1. Adicionalmente hay un valor atípico que debemos analizar si es una causa especial que se pueda eliminar. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y haz clic en la campana para que te den las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.